Escucha nuestros programas completos con análisis y conversaciones junto a los líderes del sector energético, cuando quieras y desde donde estés. Petróleo y Energía, ahora también disponible en Spotify. Hay que ser optimistas. En un momento en el que observamos cómo en Medio Oriente una guerra no solo está acabando con la vida de miles de personas, sino paralizando el sector energético y con ello impactando la economía mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que hay que ser optimistas. Un elemento para ser optimista, lo mencionó durante la convención bancaria que se llevó a cabo la semana pasada, es que en México ha disminuido la pobreza. Aquí en Daily Energy hemos hablado una y otra vez y hecho análisis de lo que está pasando en Medio Oriente y cómo es que va a impactar al sector energético, pero también a la economía mundial. Pero poco hemos escuchado por parte de nuestras autoridades qué es lo que va a pasar, cómo va a impactar a la economía mexicana. Hoy en Daily Energy vamos a platicar de eso. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Daily Energy. Yo soy María Fernanda Navarro. Gracias por acompañarme a esta edición de Daily Energy, una edición especial en donde de la mano de un especialista vamos a platicar en torno a qué podemos esperar en materia económica respecto a lo que está ocurriendo en Medio Oriente y que hemos dicho aquí en varios momentos, no solo se va a quedar allá el impacto, sino que va a ser un impacto mundial. Para platicar de eso nos acompaña Adriana García, ella es economista en jefe de México. ¿Cómo vamos? Adriana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, Adriana. Tenía muchas ganas de platicar contigo. México, ¿cómo vamos? Siempre está haciendo análisis económicos, justamente de cómo pues nos encontramos, en qué panorama estamos en este momento de la historia respecto a México. Y pues quería justamente contigo que de primera instancia tú me dieras un panorama general. ¿Cómo ves lo que está pasando a nivel mundial? Y ya después vamos platicando en torno a qué impactos se esperan en México. Sin duda alguna, el conflicto geopolítico en Medio Oriente no lo teníamos contemplado en nuestros escenarios de crecimiento y de inflación, tanto del mundial como para México. Y esto va a tener una gran repercusión en los indicadores que vayamos viendo, porque como sabemos, no tenemos certeza de cuánto durará este conflicto. Si bien en una primera instancia era cuestión de días, pocas semanas, hoy no sabemos cuánto tiempo permanecerá cerrado el estrecho de Hormuz, clave en el mercado energético, pero no solo en el petróleo crudo, sino también en el gas natural. Entonces, vamos a estar muy pendientes a ver cómo evoluciona este conflicto y sobre todo cuál va a ser la repercusión para México. Hoy por la mañana, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, conversaba con medios de comunicación de que México se encuentra en una posición neutral en cuanto al impacto esperado, siempre y cuando este conflicto sea acotado. Recordó que México es exportador neto de petróleo crudo, lo cual es cierto, pero desafortunadamente también somos un importador de productos refinados de petróleo. Entonces, aquí va a ser muy interesante ver cómo las finanzas públicas pueden mantener ese equilibrio sin arriesgar la sostenibilidad fiscal.
Adriana, bien interesante este panorama que nos das y yo quisiera retomar las palabras que mencioné al principio, las retomo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que señalaba en la convención bancaria la importancia de que seamos optimistas ante lo que está ocurriendo pues, en Medio Oriente, al otro lado del mundo. Pero México de verdad tiene elementos para ser optimista y creernos como en una burbuja en donde el impacto económico que esto va a generar no nos va a pegar tanto, tomando en cuenta pues que hemos tenido varios años de un crecimiento casi en ceros o muy débil crecimiento económico. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, me gusta el mensaje de optimismo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero a mí me gustaría más que nuestras autoridades fueran cautas, ya que no sabemos justamente cuál va a ser el impacto debido a la duración de este conflicto en no solo en México, sino en los mercados energéticos mundiales. Como sabemos, México y todos los países toman el precio internacional de petróleo. Nosotros no podemos influir en si este disminuye. Y lo que me preocupa a mí en particular es la inflación. La inflación en febrero se ubicó por encima del rango de variabilidad del Banco de México y nos encontramos en 4.02% anual. Y esto es previo al choque o previo a los datos de una escalada en el precio de los energéticos. Si bien también conocemos que el gobierno federal ha mantenido un acuerdo para que la gasolina regular se mantenga en, me parece, en 24 o 25 pesos, también hemos visto que el diésel sí está teniendo un estímulo en el IEPS. Y esto es porque el diésel es clave para los precios de los alimentos debido a los costos de transporte y también es clave en los precios del transporte público. Entonces, cuando tenemos estos eventos que afectan a los mercados internacionales, el primer impacto en el consumidor es mediante los precios de estos bienes fundamentales para movernos para cualquier lugar o para consumir los alimentos. Entonces, ahí me parece que si bien la presidenta decía, hay que ser optimistas porque la pobreza se ha reducido, sí, hay que celebrar que en México hay una reducción de la pobreza, pero ¿cómo hacemos que ésta sea sostenible y que evitemos que haya un revés? Necesitamos ver los programas que atienden a la población más vulnerable, la cual destina la mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos, que hoy, con datos a febrero de este año, los índices de precios de los alimentos se encuentran superior al 5% anual. Esto es superior a la inflación general. Ya, este panorama que nos das es muy interesante. Yo sé que los economistas no tienen una bola de cristal y no se pueden hacer predicciones a la ligera, pero entonces tomando en cuenta que ya en febrero hubo pues un incremento de la inflación, ¿qué crees que ocurra o qué están viendo para que ocurra para marzo? ¿Un incremento todavía de inflación mayor a la que estamos viendo? Bueno, hay que analizar la inflación en dos componentes. Uno es el subyacente, en el cual se encuentran mercancías y servicios que se regulan por la oferta y demanda, donde afecta la política monetaria del Banco de México y que marca la tendencia de la inflación de mediano plazo. Este componente se encuentra también por encima del 4%, lo cual es muy importante para el anuncio de política monetaria que tendremos la próxima semana. Pero también el componente no subyacente, donde se encuentran los productos volátiles y que no responden a una lógica de oferta y demanda. Aquí encontramos a los energéticos y si bien dije antes que
que México toma el precio internacional del petróleo o de los productos refinados como la gasolina, recordemos que México tiene una política pública donde hay una estabilidad o un precio regulado por el gobierno para los energéticos. Y es lo que observamos en el movimiento de los estímulos o el incremento de los impuestos vía IEPS, en especial para las gasolinas y diésel. Entonces, estos elementos vamos a ver un repunte en el caso de la gasolina premium, seguramente, y vamos a ver que también este conflicto geopolítico se encuentra en una región clave, no solo en el sector energético, sino también para los fertilizantes. Y en el componente no subyacente también tenemos los agropecuarios. Entonces, sin duda alguna, estos precios van a repercutir en los precios de las cosechas, si bien no inmediatamente, en los próximos meses. Y esto nos recuerda un poco al choque que tuvimos por la guerra en Ucrania. Si bien ahí nos encontrábamos en un peor momento porque veníamos saliendo de la pandemia y teníamos una inflación producto de la disrupción de las cadenas de suministro, hoy estamos en un mejor lugar, pero no podemos perder de vista la importancia de esta región para la inflación. Perfecto. Oye, y bueno, ahora que nos das este panorama que no suena para nada optimista, ¿tú qué crees o qué es lo que se propone desde México? ¿Cómo se deberían de estar preparando las autoridades federales, las autoridades económicas del país? ¿Hay elementos que tal vez podrían estar ya tomando en cuenta o poniendo en marcha para evitar que este golpe sea, pues, fuerte, que nos impacte tanto? Claro, el contexto geopolítico nos invita a repensar la política energética, en específico la política de refinación. En estos días, el precio del petróleo ha superado los $100 por barril. México cada año ha disminuido su plataforma de exportación de crudo, y esto ha sido en parte por una menor producción petrolera de Pemex, por la falta de inversión en exploración y perforación, pero también por una política de impulso a la refinación nacional. Entonces, tendríamos que voltear a ver si los márgenes de refinación nacional son competitivos, si vale la pena seguirlo haciendo aquí en México o si es mejor para las finanzas públicas exportar el petróleo crudo, porque con este aumento en los ingresos petroleros producto del precio internacional, podríamos destinar estas ganancias a estímulos al IEPS para tratar de mitigar los efectos en los precios de alimentos y transporte público. Perfecto. Pues Adriana, de verdad creo que nos has dado un panorama bien claro y lo que más me gusta es que es con un lenguaje, con una explicación que todos podemos entender y ese siempre es el objetivo de Daily Energy, comprender estos procesos geopolíticos y económicos que a veces pues parecen complejos para la mayoría de las personas de una forma muy sencilla. Para finalizar, te pediría tal vez algún mensaje o algún tema que te gustaría abordar respecto a este tema y que yo no te haya preguntado que te gustaría recalcar, Adriana. Me encantaría que nos visiten en mexicocomovamos.mx, donde tenemos un micrositio de inflación para poder entender qué está pasando con los precios y cuál es su relación con la política monetaria. Perfecto, pues te agradezco muchísimo de verdad que hayas estado con nosotros, Adriana. Daily Energy, pues este es un espacio en los que nos encanta consultar expertos como tú y ojalá te tengamos más seguido por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo. Que tengas buen día. Gracias, Adriana.
Oigan, y este martes 24, lo prometido es deuda, estuvimos anunciando este evento masivo que estamos armando, o que estuvimos armando desde Petróleo y Energía, Expo May. Hoy es nuestro primer día pues en la Expo May y queremos mostrarles un poco pues de lo que se está viviendo allá. Así que vámonos con nuestra compañera Leslie Sánchez, que nos va a dar un pequeño resumen de lo que se está viviendo en este primer día en Expo May. Leslie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Mafer, ¿cómo estás? Te saludo desde el día 1 de Expo May 2026, un lugar en donde pues estamos viendo donde se reúnen los líderes, los especialistas gubernamentales, gente del sector energético a favor de la transición energética del país. Recordemos que este es un evento súper importante para precisamente fomentar el networking del país, fomentar inversiones, fomentar todos los negocios a favor de las nuevas tecnologías, de energías renovables, de los combustibles que se están llevando a cabo aquí en México y las pues, exportaciones, negociaciones que se van a realizar aquí en México y las inversiones extranjeras. Y fíjate, muy interesante porque ya vimos, ya presenciamos el corte del listón, ya presenciamos la inauguración de este evento que estuvo a cargo pues de nuestra anfitriona, nuestra conductora de Versus, Sofía Niño de Rivera, y Germán Sánchez, nuestro director editorial. Fue un corte de listón súper interesante donde pudimos presenciar diferentes figuras del sector energético, sumamente importante. Nos acompañó Gustavo Naves de Benoil, Argentina, el ingeniero Rodolfo Camacho, el director de la Agencia de Puebla. También tuvimos personajes como Elizabeth Mar Juárez del Instituto Mexicano del Petróleo, el ingeniero Carlos Amorales de Veracruz, el maestro Alberto Uribe de la Secretaría de Economía. Así que pues durante esta primera parte del evento fue un corte de listón donde vimos la unión de muchas personalidades del sector energético a favor de las negociaciones del país. Y bueno, más adelante tuvimos sobre todo estas ponencias en donde escuchamos los puntos de vista de los expertos, porque creo que es bien importante escuchar lo que tienen para decirnos a favor del sector. Y algo que se recargó muchísimo en la primera ponencia, al menos en la de Rafael Scott, que inauguró la ponencia de la transición energética 2030, él mencionó un punto bien importante, y es que a pesar del crecimiento sostenido de las energías renovables a nivel global, los combustibles fósiles siguen siendo clave aquí en México y en el sector. Esto continúa siendo indispensable para cubrir la demanda energética mundial, con previsiones que incluso pues, van apuntando hacia un fortalecimiento de su uso durante las próximas décadas, a pesar de que se está apostando bastante por la transición energética, por las energías renovables, aún continúa siendo este punto clave. Durante la participación en su ponencia, pues obviamente vimos en la práctica energía, materiales, sostenibilidad en México, y advirtió precisamente que los pronósticos sobre el declive de los hidrocarburos han cambiado de forma significativa en los últimos años. Como te digo, ha sido bastante interesante escuchar los puntos de vista que hemos tenido sobre diferentes temas. Y sobre todo, bueno, también hay que recordar que hace un tiempo tuvimos aquí en Petróleo y Energía nuestro especial de más 50 mujeres que inspiran valor. Y bueno, esa fue una de las ponencias que se tuvo, en donde escuchamos también los puntos de vista sobre en qué punto se encuentra México en integrar ya sea a las mujeres en el sector, y cómo a pesar de estos avances todavía existe esta, digamos, diferencia, esta segmentación en la que las mujeres pues están en un 20% al menos del sector energético. Y bueno, esta transición que estamos viviendo sobre la equidad de género en el sector energético, es sumamente importante escuchar a mujeres líderes que están acompañándonos, que están tomando cargos súper importantes, y eso es prácticamente lo que hemos visto el día de hoy, Mafer. Muy interesante todos los puntos de vista acerca de los combustibles, acerca de la transición, acerca de las inversiones del país. Y bueno, eso ha sido más o menos un resumen de lo que hemos vivido hoy en Expo May 2026. Muchas gracias, te saludo desde Expo May 2026. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Leslie, por este resumen. Se está viviendo cosas bien interesantes. Después de todo, pues allá están
Se están concentrando los líderes del sector energético. Mañana vamos a tener más información de este y otros temas. Ya saben que siempre estamos enfocándonos en información del sector energético. Por hoy concluye el Daily Energy. Yo soy María Fernanda Navarro. Gracias por acompañarme. El sector energético de México no se mueve solo. Detrás de cada decisión, cada proyecto y cada innovación, hay líderes que marcan un rumbo. En la nueva edición especial de Petróleo y Energía, 100 líderes del sector energía, reconocemos a las mujeres y hombres que hoy están definiendo el presente y el futuro de una de las industrias más estratégicas para el país. Funcionarios, empresarios, especialistas y visionarios que impulsan el desarrollo energético, industrial y tecnológico de México. Conoce sus historias, su visión y los retos que están transformando la industria. Petróleo y Energía, edición especial, 100 líderes del sector energía.